Hola, muy buenos días. Qué bueno que podemos a través de este medio encontrarnos hoy de nuevo para examinar el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué nos ha enseñado este tiempo de pandemia? Este tiempo de virus, de enfermedad, de muertes, de cuarentena o encierro, como tú lo llames, sin salida, sin paseos, sin viajes, ni fiestas, ni trabajo, ni escuela, ni reuniones familiares, e incluso sin poder reunirnos físicamente como iglesia. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué crees que nos ha enseñado? La gente está poniendo toda clase de ideas en la internet, de cosas que ellos entienden que este tiempo nos ha enseñado. Pura ilusión en su mayoría, pura ilusión. Otros hablan de lo que nos debería estar enseñando este tiempo. Yo creo que si algo nos debería enseñar un tiempo como este es a preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el propósito esencial? ¿Cuál es ese sentido esencial que yo debo cumplir con mi vida? Ya sea que esté encerrado o que esté afuera, que esté trabajando o no, en la escuela o no, con familia o solo. Cualesquiera que sean mis circunstancias, ¿cuál es el propósito por el cual yo debo vivir? Sabemos que en cualquier momento nuestra vida en este mundo puede terminar. Puede ser por el virus, puede ser por cualquier otra causa, pero va a terminar igual. ¿Para qué entonces habré vivido mientras lo hice? ¿Tuvo sentido mi vida? Cuando esté terminando mi vida, sea por la razón que sea, ¿será que yo podré mirar, será que tú podrás mirar a toda tu vida en el pasado y pensar, ¿para qué viví? ¿Cuál fue el sentido? ¿Cuál fue el propósito? Jesús, nuestro Señor y Maestro, cuando se estaba enfrentando, sabía que faltaban horas para que vinieran a prenderlo, llevarlo a juicio y de ahí a la cruz a morir. Él lo sabía perfectamente. Él dijo y pudo decir palabras como esta que aparecen en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 4. Juan 17, 4 dijo Jesús: yo te he dado gloria en la tierra. Él estaba orando al Padre y le dijo: yo te he dado gloria en la tierra, cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. Repito, yo te he dado gloria en la tierra, cumpliendo la tarea que me encargaste hacer. O sea, Jesús sabía que su vida, su corta vida terrenal, había tenido sentido, porque Él había cumplido con la misión para la cual Él estaba aquí en la tierra, con el propósito por el cual Él estaba aquí. Y Él sabía que habiendo hecho eso, le había dado gloria al Padre aquí en este lugar. Nosotros podemos decir, y esta es nuestra idea principal para este día, la vida solo tendrá sentido cuando aceptemos que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Repito, la vida solo tendrá sentido cuando aceptemos que estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Te invito a orar. Y ahora, Señor, rogamos que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies por medio de la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Y tú permitas, Señor, que podamos exponer tu palabra y que todos podamos entender tu mensaje. Y que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, tocar nuestra voluntad, de manera que pueda haber cambios, Señor, en ella. Bendice a esta persona que está viéndonos, que está escuchándonos. Mira su necesidad y toca también con tu palabra y tu espíritu su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, no olvidemos que Dios es, en primer lugar, el diseñador. Él tuvo la idea.
En segundo lugar, el creador. Y en tercer lugar, el sustentador de toda nuestra vida. Quiere decir que si estamos vivos aquí es por Él. Él te diseñó, Él te creó y Él te ha sustentado hasta el día de hoy. Él no solo diseñó tu cuerpo o el color de tus ojos o de tu pelo, sino escogió para ti una familia. Escogió para ti un país donde nacer, una época, las personas de las que te ibas a rodear, toda una serie de circunstancias que te fueron definiendo y formándote en quien tú eres. Y todo eso fue con un propósito. Con un propósito. Él tenía un propósito para tu vida. La pregunta ahora es, ¿estás viviendo según el propósito de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Yo quiero resumir, otras veces hemos hablado de esto, de nuevo lo estamos repasando. Quiero resumirte estos 5 propósitos de Dios para tu vida. Son los 5 propósitos de Dios para mi vida también. El primero sería, fui planeado para agradar a Dios. Segundo, fui hecho para la familia de Dios. Tercero, fui creado para ser como Cristo. Cuarto, fui formado para servir a Dios. Quinto, fui hecho para una misión en este mundo. Dios nos diseñó y nos puso aquí en la tierra con esos propósitos en mente. Lo sabemos por la Biblia. La Biblia es clara en cuanto al diseño de Dios para nosotros. Quiere decir que ya no tenemos que pasarnos la vida tratando de adivinar para qué estamos aquí, porque la respuesta ya está aquí en la Biblia. Si además de descubrir estos propósitos, nosotros los cumplimos en nuestra vida, no solo habremos vivido una vida verdaderamente realizada, verdaderamente con sentido, sino que además, y esto es muy importante, habremos dado gloria a Dios a través de nuestra vida en la tierra. No importa si estamos encerrados en casa o si estamos en la calle, igual podemos vivir para cumplir con estos propósitos. Estos propósitos no han sido suspendidos porque estamos en cuarentena o encierro, lockdown, como lo llames. No han sido suspendidos. Siguen vigentes, siguen ahí. Estemos donde estemos, podemos vivir para cumplir estos propósitos. Y vamos a estarlos mirando uno a uno, estos 5 propósitos. En primer lugar, como decíamos, fui planeado para agradar a Dios. Esto de agradar a Dios podemos también llamarlo adorar. La adoración es nuestra primera responsabilidad en esta vida. Adoramos a Dios cuando disfrutamos de su compañía. Él quiere que nuestra adoración brote del amor, de la gratitud, del gozo, no de obligación. Mientras más lo conozcamos, más lo amaremos y lo adoraremos. Podemos decir que fuimos hechos para conocer y amar a Dios. Lo voy a repetir. Fuimos hechos para conocer y amar a Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era de todos los mandamientos de la ley el primero, el más grande, aquí está lo que él respondió. Vamos a leer en Mateo 22, versículos 37 y 38. Él le dijo: ama al Señor tu Dios. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Si lo vemos más en detalle, como dice exactamente la Biblia, vamos a estar viendo exactamente qué es lo que es adorar a Dios. Más en detalle, en Marcos 12:30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nos está diciendo que adorar es enfocar mi atención en Dios, toda mi mente. Expresar mi afecto a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Y usar mis capacidades para Dios con todas mis fuerzas. Todo lo que puedo hacer. Eso es adorar a Dios. Así es como yo debo amar y agradar a Dios. La adoración, fíjate, es más que alabanza, canto y oración, porque muchas veces cuando pensamos en adorar a Dios, pensamos en la hora de cantar. En todo caso, en la hora de orar a Dios, en la alabanza.
Eso es una parte de la adoración, pero no es lo mismo. La adoración es mucho más. La adoración es un estilo de vida que implica disfrutar de Dios, amarlo y entregarle nuestra vida para que Él la use de acuerdo a sus propósitos. Y eso no se hace solo a la hora de cantar. Eso es 24/7, todo el tiempo y donde quiera que estemos. Dice el apóstol Pablo, un versículo importantísimo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Que dediquen toda su vida, dice otra traducción, que entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Es como una ofrenda ahí encima de un altar, pero a la vez es viva, porque es para vivir y hacer lo que a Él le agrada. Cuando usamos nuestra vida para la gloria de Dios, todo lo que hacemos se convierte en un acto de adoración. Sí, hasta lo que haces o puedes hacer en tu trabajo, en tu escuela, eso, o hasta las tareas de tu casa, eso puede convertirse en un acto de adoración, si realmente lo haces como a Dios le agrada y para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, en resumen, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Solos, en casa, en familia, reunidos con los hermanos, en cualquier circunstancia. Nuestra primera responsabilidad es adorar a Dios, agradarle a Él. Ese es nuestro primer propósito. El segundo, como decíamos, fui hecho para la familia de Dios, para ser parte de la familia de Dios. Cuando nacimos de nuevo, o sea, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando fuimos salvados, desde ese momento nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Fuimos adoptados por el Padre Celestial en su bondad, en su misericordia. Fuimos adoptados en su familia. Seguir a Cristo no es solo cuestión de creer. También implica pertenecer a su familia y aprender a amarla. Por eso hay personas que dicen, yo no necesito ser parte de una iglesia, yo puedo creer en el Señor, yo solo, aislado, separado de los demás, yo en lo mío, en mi casa, en mi familia, yo puedo creer en Dios y adorarlo. Acuérdate que no solo es asunto de creer, sino también de pertenecer a su familia y aprender a amarla. Dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 3 de su primera carta, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. El amor que nos tenemos. Y dice en la carta a los Romanos capítulo 15, así que para la gloria de Dios, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Eso es una tarea tremenda, difícil y muy importante. Un desafío que nos está lanzando el apóstol Pablo en la Biblia. Cristo nos recibió ¿cómo? Con gracia, misericordia, amor, ¿verdad? Asimismo, en la iglesia, en la familia de Dios, debemos nosotros tratarnos y amarnos unos a los otros. Dios nos creó y nos salvó con este propósito en mente, para que fuéramos parte de su familia, que es lo que en la Biblia se llama la iglesia. Dice en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 5, su inmutable plan, quiere decir que no ha cambiado, su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, enviando a Cristo para que muriera por nosotros. Y esto lo hizo voluntariamente en todo sentido. Como dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Pero fíjate cuál era su plan. Adoptarnos en su familia, que fuéramos parte de esa familia que es la iglesia. Por tanto, mi hermano, mi hermana, nuestra segunda responsabilidad aquí en la tierra, nuestro segundo gran propósito para esta vida es aprender a amar como Dios ama, porque Dios es amor y así lo honramos a Él. Como dice en Juan 13, palabras del Señor Jesucristo, les voy a dar un nuevo mandamiento: ámense
con la misma intensidad con que yo los amo. La intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¡Wow! ¿Qué clase de reto es ese? Amarnos unos a otros en la iglesia como el Señor nos amó a nosotros. ¡Wow! Por eso nos puso el Señor en su familia, en la iglesia, para que ahí aprendamos a amar y practiquemos ese amor. El apóstol Pedro nos dice: respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. A todos. Y todos implica los fáciles y los difíciles también. Qué bueno que en estas semanas, en estos domingos, en la escuela dominical hemos estado aprendiendo cómo lidiar con las relaciones difíciles. Porque sí hay relaciones difíciles. Y en la iglesia del Señor definitivamente hay relaciones que son difíciles. Pero para eso el Señor nos ha puesto ahí. Para ahí aprender a amar. Para ahí aprender a perdonar. Ahí aprender a aceptarnos. Ahí aprender a alentar a los demás. Y todas estas cosas que hemos aprendido en estas semanas. Dios quiere que aprendas a amar a los hermanos por 3 razones. Una, serás más como Dios, porque al final Dios es amor. Número 2, Dios quiere que sus hijos aprendan a estar juntos. Y a veces es difícil, pero Dios quiere que aprendamos a hacerlo. Tercero, es una práctica para la eternidad. Porque lo que haremos allí es básicamente amar a Dios y mostrarle nuestro amor. Y la otra cosa es amar a los otros creyentes que van a estar allí también, junto con nosotros. Amar a Dios es adoración, como decíamos. Amar a los otros miembros de su familia es comunión. También usamos a veces la palabra compañerismo cristiano. Aquí hay un punto importante que quiero mencionarte. Cuando empezó este asunto de la cuarentena, o como le llames, muchas personas, muchos cristianos, se dieron a la tarea de darse ánimo unos a otros, repitiendo que las iglesias no habían sido cerradas, porque la iglesia somos nosotros. Somos tú y yo, donde quiera que estemos. Ok, ahí hay una verdad a medias. Solo a medias, una verdad a medias. Es verdad que la iglesia no es el edificio, no depende del edificio, no depende de que estemos dentro del edificio. Es verdad que la iglesia somos nosotros, pero, escucha bien esto, tú solo en tu casa no eres la iglesia. No, lo voy a repetir. Marca mis palabras, como se dice en inglés. Tú solo en tu casa no eres la iglesia. Eres un miembro de la iglesia. No es lo mismo, ¿verdad? Un dedo de la mano cortado y guardado en una gaveta fría allí, refrigerada. Eso que está allí en la gaveta no es el cuerpo, es un miembro del cuerpo, es una parte del cuerpo, pero que ha sido separado del cuerpo. Si una familia se dispersa y cada miembro de la familia toma para un lugar diferente, una ciudad diferente, cada una de esas personas sigue siendo parte de la familia, sigue siendo un miembro de la familia, pero una persona aislada no es la familia. ¿Puedes entender? La familia es un concepto colectivo, implica, cuando se dice familia, implica grupo, implica más de una persona, por supuesto. Y la iglesia es igual. Una sola persona no es la iglesia. Es parte de la iglesia, pero la iglesia es un grupo. Así que, aunque muchos yo sé que han podido ver, seguir las predicaciones por internet, etcétera, eso es bueno, pero la iglesia ha estado durante todo este tiempo como desmembrada, para usar una idea fuerte, como descuartizada. Gracias a Dios que, por ejemplo, la célula nuestra, el grupo pequeño que normalmente se reúne en nuestra casa, hemos seguido conectándonos a través de la internet, por supuesto, pero hemos seguido conectándonos una vez por semana, viéndonos todos, orando unos por otros, no solo para meditar en la palabra, sino para interesarnos unos por otros, orar unos por otros, contarnos nuestros problemas y poder orar, alabar a Dios juntos. ¿Has estado haciendo eso tú?
o solo te has quedado en tu casa mirando una predicación por internet. Mi punto es que aún en casa hay maneras de procurar estar conectados con nuestros hermanos y adorar juntos y amarnos como una familia que somos. Si no es posible con toda la iglesia, al menos sí es posible con un grupo pequeño, con una célula. Hazlo. Conéctate, no solo para ver al pastor predicando, al maestro dando una clase. Conéctate con los hermanos. La vida se trata de amar a Dios y aprender a amarnos unos a otros. Para eso estamos en este mundo. El tercer propósito, ya vimos entre los dos primeros, fui planeado para agradar a Dios y fui hecho para la familia de Dios. El tercero, fui creado para ser como Cristo, para ser como Cristo. Después que nacemos en la familia de Dios, pasa lo que pasa con todos los padres cuando un niño nace. Después que nace se espera que ese niño que haga crezca y llegue a madurar. Después que nacemos en la familia de Dios, Él quiere que maduremos, que crezcamos hasta alcanzar la madurez espiritual. ¿Qué significa eso? La madurez espiritual consiste en pensar, sentir y actuar como lo haría Jesús. Eso es la madurez espiritual. Mientras más desarrollemos nuestro carácter conforme al de Cristo, más reflejaremos la gloria de Dios en nosotros. El apóstol Pablo dice estas palabras tremendas en la segunda carta a los Corintios. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Este es el tercer gran propósito de tu vida en esta tierra. Crecer para llegar a ser como Jesucristo. Un carácter como el de Jesús, que se manifieste en palabras y acciones como las de Él. Eso es lo que significa ser como Jesucristo. Un carácter como el de Él, que se manifieste en palabras y acciones como las de Él. Ese fue el propósito de Dios cuando te eligió, cuando te alcanzó, cuando te salvó. Dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 8, versículo 29, porque Dios los conoció desde el principio y de antemano los destinó a ser semejantes a su Hijo Jesucristo, a fin de que Él sea el mayor entre todos los hermanos. Ese fue el propósito de Dios por el cual te eligió, te salvó, te redimió, te rescató, para que tú y yo llegáramos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. A este propósito, nosotros muchas veces lo llamamos discipulado, porque un discípulo de Cristo es precisamente uno que está aprendiendo de Él para llegar a ser como Él. Como un discípulo de un maestro albañil o constructor, es uno que está ahí a su lado todo el tiempo, aprendiendo de Él, aprendiendo de su técnica, aprendiendo de todo lo que sabe hacer, para un día llegar a ser tan buen albañil o constructor como su maestro. Por tanto, un discípulo de Cristo es uno, que está todo el tiempo cerca del Señor, aprendiendo del Señor, aprendiendo de Cristo, con el propósito de llegar a ser como Él. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un pastor de la iglesia congregacional en Kansas llamado Charles M. Sheldon. Este pastor, además de ser pastor, escribió libros. Escribió en 1896 un libro muy famoso. En inglés se llamó In His Steps, en español, En sus pasos. ¿O qué haría Jesús? What would Jesus do? En ese libro, yo no voy a contar ahora, es como una novela. El personaje principal es el pastor, el reverendo Henry Maxwell. Por determinados eventos en su vida y en la iglesia que él pastoreaba, él se trazó un propósito para su vida
y le lanzó ese propósito a la iglesia como un desafío. Algunos lo aceptaron, otros no. Y la novela es la historia de qué pasó en las vidas del pastor, de su familia y de aquellos miembros de su iglesia que aceptaron ese reto. ¿Cuál era el reto? Durante un año, no hacer nada en esta vida sin preguntarse primero, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Y entonces actuar en correspondencia con eso. El libro fue muy conocido, aún es un libro leído y conocido. 100 años después, esta idea originó un movimiento entre la juventud cristiana en este país. Vamos a decir, se renovó esta idea. Y muchos jóvenes cristianos en este país comenzaron a usar unos brazaletes de distintos materiales, tejidos, de goma, de lo que fuera, que tenían las iniciales WWJD, o sea, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Claro, la idea no era solo usar el brazalete, sino el brazalete me sirviera como un recordatorio cada vez que lo viera. Era más para la persona que lo usaba que para los demás. Que cada vez que lo viera yo recordara, preguntarme ante cada decisión, ¿qué haría Jesús? Hubo varias películas, ha habido varias películas basadas en esta historia. Hubo una en el 1964, hubo una en el 2012, que tal vez la puedes encontrar en la internet, que se llama así mismo WWJD, What Would Jesus Do? Y es una adaptación de la novela original, pero en la época actual, con los personajes viviendo en esta época. Yo te sugiero que la veas y puedas apropiarte de su mensaje. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, Dios nos dio una vida y una naturaleza nuevas cuando recibimos a Cristo. De ahí en adelante, por el resto de nuestra vida en esta tierra, Dios quiere continuar ese proceso de transformación de nuestro carácter. Como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 11, hablando de cuál es el propósito de esta transformación, cuál es la meta de esta transformación. Filipenses 1:11 dice, siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Fíjate, hablando del fruto de la salvación, y dice que es el carácter justo, recto, que Jesucristo produce en nuestra vida. Dice, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Cuánto avanzaste en este tiempo de cuarentena en el tema de la transformación de tu carácter? ¿Cuánto avanzaste en el tema de ser más parecido a Cristo? Has tenido muchos medios a tu disposición. La Biblia, la tienes, ¿verdad? Además, muchas predicaciones y estudios por la internet, estudios celulares, libros cristianos. ¿Los has estado usando? ¿O has empleado la mayor parte del tiempo en novelas o series o películas? Sí, esas no son las herramientas para ayudarnos a crecer. ¿Has empleado la mayor parte del tiempo en Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok? Alguien hablando conmigo por teléfono me dijo hace poco, tengo deseos de volver a ir a la iglesia a ver si puedo de nuevo tener la revista El Aposento Alto. Estoy extrañando el Aposento Alto. Mi hermano, mi hermana, usa lo que tienes. Si te gusta el Aposento Alto, usa una revista del Aposento Alto de hace 5 años atrás, da igual. Pero usa lo que tienes a la mano para crecer, para madurar, para parecerte más a Cristo. Recuerda que fuimos creados para llegar a ser como Él. El cuarto propósito para nuestra vida en la tierra. Fui formado para un ministerio. Para un ministerio. Ministerio es lo mismo que servicio. Ministrar es lo mismo que servir. ¿Ok? El ministerio es una manera práctica en la que puedes vivir en bien de los demás. Es
hacer algo útil para los demás. Lo más importante es que Dios nos diseñó y nos formó para eso. Como el alfarero forma una vasija de barro, ¿de qué depende la forma que él le va a dar a la vasija? No es tanto el gusto particular del alfarero como el propósito para el que va a servir la vasija. Porque si es para lavarse las manos, lo va a hacer más ancha y baja, ¿verdad? Como una palangana. Si es para cargar agua desde la fuente hasta la casa, la va a hacer en forma de cántaro, más alta y más estrecha, con una boca más estrecha para que no se derrame. Y así, etcétera. O sea, la forma que él le da a la vasija cuando la está haciendo depende del propósito para el cual él la ha diseñado. Porque él quiere que esa vasija llegue a ser útil de una forma muy específica. Y así mismo ha hecho Dios contigo y conmigo. Nos diseñó para una forma muy específica en que Él espera que seamos útiles. Ese es nuestro ministerio. Para eso nos diseñó desde el principio y para eso nos fue dando forma. Dice la palabra en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. En el idioma griego dice literalmente que somos un poema de Dios. Dice la palabra poema es una palabra griega. De ahí vino al español. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús, nos salvó, nos ha hecho una nueva criatura. Tenía en mente toda una lista de cosas buenas que quiere que nosotros hagamos. Y para eso nos salvó y nos dio la vida. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, el capítulo 10, versículo 8, dice, con tus propias manos me fuiste dando forma, como quien hace una olla de barro. Una vez más se compara a Dios con un alfarero, ¿verdad? Que con toda su pericia y toda su técnica, Él nos fue dando forma, con un propósito, para que podamos ser útiles. Todos nosotros tenemos nuestra propia forma, la forma tuya y la forma mía y la forma del otro. No es la misma. Acuérdate que Dios nos dio forma, nos ha estado dando forma para que podamos ser útiles en algo específico. Por eso nosotros, tomando esta idea de otros autores, hemos compartido este acróstico con la palabra forma, y que dice las cosas que nos dan forma a nuestra vida, que determinan la forma de nuestra vida. Por ejemplo, con la F de la forma, nuestra formación espiritual, puramente espiritual. Ahí se incluyen los dones espirituales, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida desde el momento en que nosotros recibimos la salvación. Diversos dones espirituales. Dice la Biblia que Él los da como Él quiere. Él los reparte. Y nos ha dado dones, te dio dones a ti y a mí, para que en un ministerio específico, en un área específica, podamos ser útiles. Después con la O tenemos otras habilidades y talentos. Porque no solo están los dones espirituales. Tú y yo tenemos muchísimas otras habilidades, muchísimos otros talentos. Algunos de ellos los tenemos desde que nacimos. Otros los hemos ido adquiriendo durante nuestra vida. Pastor, pero eso yo lo tengo desde que nací, eso no me lo dio Dios, ¿eh? No importa cuándo lo empezaste a tener, a desarrollar. Fue Dios el que te lo dio, fue Dios el que te diseñó de esa manera. ¿Ok? La otra cosa que ha contribuido a nuestra forma son nuestros rasgos personales. Y aquí no estoy hablando de rasgos físicos, sino de rasgos de nuestra mente, rasgos psicológicos, rasgos de nuestra personalidad. No hay dos personas exactamente iguales. Una de las cosas para mí más asombrosas de esta vida es los hermanos, los twins, los gemelos idénticos. Físicamente son a veces indistinguibles uno del otro. Su ADN, si tú le haces un examen de ADN, el ADN de ellos es idéntico.
Sin embargo, nada más que empiezan a crecer, tú te das cuenta que uno tiene una personalidad y el otro otra personalidad totalmente diferente. Una hermana de nuestra iglesia, que sus nietos son trillizos idénticos. Físicamente son muy parecidos. Cuando yo los veía juntos de niños, yo no los podía distinguir. Sin embargo, sus personalidades son tan diferentes. Converse con ella y pregúntele para que usted vea. Nuestros rasgos personales que Dios los ha puesto en nuestra vida nos dan forma también, para que eso lo podamos usar en un área específica en la que podamos ser útiles, en un ministerio específico. La M de forma nos habla de las motivaciones del corazón. ¿Qué es eso? Lo que te motiva a ti, lo que hace que tu corazón lata más fuertemente. Hay cosas que a ti te interesan, te motivan, que a mí no, y viceversa. Pues Dios ha permitido que tu corazón lata con ciertas cosas que te preocupen, que te interesen ciertas cosas, porque eso es parte de la forma que Él te ha estado dando a ti para usarte en un ministerio específico. Y finalmente, nuestros antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Todas las experiencias, buenas y malas, que has tenido en tu vida. Todas ellas, pero especialmente las malas, las negativas. Te han moldeado, te han dado forma hasta el día de hoy, para que seas quien eres. Y Dios las ha permitido para que tú puedas usar todo eso. Sí, incluso las experiencias negativas. Lo puedas usar todo eso en función de ese ministerio específico que Él diseñó para ti. En conjunto, estos 5 aspectos de nuestra forma proporcionan una manera útil de descubrir las áreas del ministerio o servicio en que nosotros podemos desempeñarnos. Como decíamos, fui formado para un ministerio, es lo mismo que decir, fui formado para servir en un área específica. Y Dios no solo nos creó para servir, sino que nos dio un modelo, que es Jesucristo. Sabemos que ya fuimos, y lo vimos, que fuimos creados para ser como Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo aquí en esta tierra todo el tiempo? Fue servir. Él mismo dijo ahí en Mateo 20:28, ustedes deben ser como el Hijo del Hombre. Ese era Él. Yo no vine para que me sirvieran, he venido para servir y para dar mi vida, para rescatar a mucha gente. Escuché una vez que si fuéramos a resumir para qué vino Jesús, según sus propias palabras, para servir y dar. Ahí lo dice, para servir y para dar. Si nosotros vamos a ser como Jesucristo, entonces debemos empeñarnos en vivir en este mundo para esas dos cosas, para servir y dar. De Jesucristo aprendemos que para servir yo debo estar siempre disponible. Y eso a mí me es un poco difícil, no sé a ti. Tenemos que recordar que la mayoría de los milagros que Jesús hizo fueron interrupciones en su día. Interrupciones en su día. Él estaba haciendo algo con sus discípulos, por ejemplo, no sé qué, y de pronto llega alguien con una necesidad, interrumpiendo, y Jesús, vuelvo a repetir la palabra, interrumpe lo que estaba haciendo para servir y ayudar a esta persona. Dice en Proverbios 3:28, si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Claro, dice si puedes ayudarlo. Si puedes ayudarlo hoy, no le digas, vuelve mañana. A veces es necesario actuar en el acto. Si estás en la carretera, si estás en algún lugar y delante de ti ocurre un accidente, no tienes que orar preguntándole a Dios qué cosa es lo que debes hacer. Agarra tu teléfono y llama a una ambulancia, llama al 911. Para empezar. No tienes que esperar a pensar, ¿qué hago? Orar, Señor, ayúdame a saber qué debo hacer, ¿no? John Wesley, el fundador del metodismo en Inglaterra, escribió estas palabras: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Aunque cada uno de nosotros ha sido formado para servir en un área específica, para eso Dios te dio forma, para un ministerio específico,
Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de servir en lo que se necesite, cuando se necesite, independientemente de esa área específica para la cual tú fuiste formado. Y en este tiempo de cuarentena, a pesar de los encierros, algunos hemos podido aprender maneras limitadas, pero maneras al fin, en que podemos servir a otros. ¿Qué has hecho tú? ¿Has llamado, por ejemplo, por el teléfono a los hermanos para preguntarles qué necesitan? ¿Qué puedes hacer por ellos? ¿Has llamado al pastor para preguntarle, pastor, qué se puede hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Ahora mismo en estos días algunos han preguntado, ¿cuándo vamos a abrir para los cultos? Pero nadie ha llamado para preguntar, ¿cómo puedo ayudar, pastor, para que todo esté listo para el día en que podamos abrir el templo? No, eso no lo han preguntado. Recuerda que estamos aquí para servir. Estés donde estés y en cualquier circunstancia. No olvides que fuimos formados para servir y para ministrar. Y llegamos al quinto y último propósito. Fui hecho y salvado para una misión en este mundo, en esta tierra. Jesús vino a este mundo con una misión y Él lo tenía bien claro. ¿Cuál fue? Dijo ahí en Lucas 19:10, estando en casa de Zaqueo. El Hijo del Hombre vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. Vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. Nosotros estamos aquí para ser parte de esa misma misión. Un paréntesis, ¿entiendes lo que significa la palabra misión? Misión viene de una palabra en latín que significa enviar. O sea, tener una misión es haber sido enviados para algo. Jesús tenía una misión, decíamos, porque fue enviado a esta tierra para algo. ¿Para qué? Dice, para buscar a la gente perdida y para salvarla. Nosotros tenemos esa misma misión, tenemos que compartir esa misma misión, porque también fuimos enviados para eso mismo. Pastor, ¿cómo para lo mismo que vino Jesús? Sí. Jesús mismo dijo allí en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Si recuerdas que yo te dije que la palabra misión, su significado tiene que ver con ser enviados. Jesús está diciendo, con la misma misión que yo vine, así ahora yo les doy esa misma misión a ustedes. El Padre le dio al Hijo una misión para completar mientras estaba en este mundo. Ahora que está en el cielo, Él no está haciendo más esa misión aquí en la tierra. Él nos pasó a nosotros esa misión. Esa misión es contarle a todas las personas que todavía no lo conocen y aún no forman parte de su equipo sobre el gran amor de Dios manifestado en Jesucristo. En el cielo no va a haber personas sin Cristo. En el cielo no va a haber personas perdidas y condenadas. Por tanto, no habrá ninguna misión que cumplir allá en el cielo. Es aquí donde hace falta. En estos días que estamos viendo de diversas maneras malas noticias por todas partes, eso nos debe hacer recordar que tenemos una misión que cumplir en este mundo de parte del Señor. Hay una historia que yo la he contado otras veces. Esa historia tiene que ver con las personas que dicen, pero es que yo no sé lo que voy a decir a la gente. Esta historia es de un monje en un monasterio. Él era nuevo allí, tal vez era joven, era nuevo y tenía miedo de hablar en público, entraba en pánico. Su superior le dio la tarea de al día siguiente predicarle al grupo en el monasterio. Él, con todo su pánico, se paró allí delante de todos los monjes y les dijo, hermanos, ¿saben lo que yo voy a decir? Todos movieron la cabeza así, como diciendo no. Él les dijo, ni yo tampoco, pongámonos de pie para la bendición, y los despidió. El predicador, el superior de él, se enojó y lo ordenó predicar otra vez al día siguiente. Lo mismo. Este monje se paró allí y preguntó, hermanos, ¿ustedes ya saben lo que yo voy a decir? Esta vez ellos hicieron así.
asintieron con la cabeza. Y él les dijo, bueno, si ya ustedes lo saben, no hay necesidad de que yo lo diga. Pongámonos de pie para la bendición. Y ahí los despidió. El superior, furioso, le ordenó al monje predicar al día siguiente o iba a perder sus privilegios de comida durante una semana. Al otro día se para el nuevo monje y dice, hermanos, ¿saben lo que yo voy a decir? Imagínense, el grupo estaba confuso. Entonces, una parte del grupo hicieron así, diciendo que no con la cabeza. Otra parte del grupo hicieron así, diciendo que sí con la cabeza. Y él les dijo, ok, entonces ahora, los que saben, por favor, le cuentan a la otra mitad que no saben. Pongámonos de pie para la bendición. Y los despidió. Mi querido hermano, mi querida hermana, eso es todo lo que Dios quiere. Lo que tú sabes, cuéntaselo a los que no saben. Eso es todo. Comparte la buena noticia de que Él ama a todos y está dispuesto a perdonar nuestros pecados para que todos podamos ser adoptados en su familia. Escuché a un profesor de un seminario en una conferencia que dio aquí en Miami para los interesados en el evangelismo y demás, y él decía, si tú eres cristiano, si tú pudiste entender el evangelio como para ser salvo, entonces tú sabes lo suficiente para decirle a otros. Si tú lo entendiste para ti, tú lo entiendes para explicárselo a otros. ¿Qué le vas a explicar? Lo mismo que tú entendiste. Lo mismo que tú entendiste. Antes de separarnos para la cuarentena, estuvimos hablando aquí en nuestra iglesia acerca de la visión 2020. ¿Recuerdan? Tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice en Hechos 20:20. Por eso le llamamos así. Hechos capítulo 20, versículo 20, dice Pablo: siempre hice lo que era mejor para ustedes y anuncié las buenas noticias acerca de Jesús públicamente y en las casas, dice Pablo. Públicamente y en las casas. Esa es la visión 2020 que nosotros le hemos llamado, y esa es la manera en que debemos cumplir nuestra misión: hablar de Jesucristo públicamente y en las casas. Pastor, pero es que no hemos podido reunirnos ni en el templo ni en las casas. Es verdad. Pero hay muchísimas maneras en las que tú puedes compartir las buenas noticias de Jesucristo, aún desde el encierro en tu casa. Antes, tiempo atrás, eso era muy difícil. ¿Te imaginas que en la época de los apóstoles hubieran dado una orden muy reforzada de que nadie podía salir de su casa? ¿Cómo compartían del evangelio? ¿Cómo compartían las buenas noticias? Estaba difícil. Pero en este tiempo hay maneras. Hay maneras. Tenemos toda la internet y todos los medios a nuestra disposición. ¿Los has estado usando para hablarle a otros de Jesucristo? Una llamada telefónica, un mensaje escrito, un mensaje a través de Messenger, WhatsApp, un correo electrónico, un correo de papel. Todavía existe el correo de papel, ¿tú lo sabías? Todavía tú puedes escribir una carta, ponerle en un sobre, ponerle un sello postal y enviarlo por correo. Y eso no se paró por la cuarentena. En las redes sociales, si no se te ocurre unas palabras para decir, tú puedes compartir lo que otros tal vez han escrito hablando del mensaje de Jesucristo. Escuché a un pastor que decía hace poco, quejándose de la cuarentena, y él decía estas palabras: lo más importante de la iglesia es estar reunida, decía él. Este mundo necesita que la iglesia se reúna otra vez para predicar el evangelio. Mi hermano, yo creo que este pastor fue muy sincero y muy bien intencionado, pero yo creo que estaba equivocado. Esa es mi opinión. Es mi amigo, pero yo creo que estaba equivocado. Lo que este mundo necesita no es que la iglesia salga del encierro en sus casas y venga a encerrarse dentro del edificio del templo. Cambiar un encierro por otro. Este mundo necesita que los miembros de la iglesia, los cristianos, compartamos las buenas noticias de Jesucristo con la gente allá afuera.
Si lo podemos hacer de persona a persona, sentándonos con alguien en una cafetería ahí conversando del Evangelio, perfecto. Si no lo podemos hacer físicamente de persona a persona, pero lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de cualquier otro medio, está bien igual. Así que esos mismos medios que usas para tantas otras cosas, teléfono, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, YouTube, videos de YouTube, correo electrónico, correo de papel, úsalos. Habla, comparte con otros. Esta historia cuenta de que un padre llevó a un parque de diversiones a su hijo y 3 de sus mejores amigos. O sea, eran 4 niños, uno de él y los otros 3 eran sus amigos. La idea era que el padre iba a ir caminando con los niños y cuando llegaran a un ride de esto, un aparato de esto para montar, él tenía los tickets en la mano, le iba a dar un ticket a su hijo, pero un ticket a cada uno de sus amigos. Llegarían a otro ride, a otro aparato, otra vez 4 tickets. Después del tiempo del lunch, cuando llegaron a otro aparato y el padre fue a entregar los tickets, se dio cuenta que en vez de 4 había 5 manos. Había una 5ª mano que él no sabía de dónde había salido, estirándose para tomar un ticket. Era un niño que estaba un poco sucio y desastrado. El padre miró al niño y le preguntó: ¿y por qué yo tengo que darte un ticket? El niño le dijo: bueno, su hijo me dijo que estaban regalando entradas gratis a todos sus mejores amigos. ¿Sabe qué? Yo soy su nuevo mejor amigo. Fíjese, mi hermano, el papá aquí es nuestro Padre Celestial. Tú y yo solamente somos el hijo que le está contando a la gente y los está invitando a ser nuestros nuevos mejores amigos y recibir el regalo que el Padre tiene para ellos. No importa quiénes sean o dónde estén, nuestra tarea es en toda la tierra, dice el Salmo 67:2, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. ¿Recuerdas la campaña que iniciamos aquí en nuestra iglesia y en muchos otros lugares llamada ¿Quién es tu uno? Who's your one? Consistía en orando, seleccionar una persona, un amigo, un familiar, alguien que todavía no tiene a Cristo, y comenzar a orar por esa persona para que Dios toque su corazón y a buscar maneras de compartirle el mensaje de Jesucristo. ¿Olvidaste ya la campaña? ¿La pusiste a un lado por la cuarentena? No. La cuarentena no te impide, el encierro no te impide que tú sigas orando por ese uno y que tú lo llames, le envíes mensajes, trates de compartir el evangelio con esa persona. Para esto fuimos hechos y salvados. Este es uno de los propósitos por el cual debemos vivir, para una misión en esta tierra. Mi querido hermano, mi querida hermana, concluyendo, no se trata de ti, no se trata de mí. No estamos en esta tierra para complacernos a nosotros mismos, se trata del Señor. Vivimos por Él y debemos vivir para Él. El pasaje que mi esposa leyó durante el tiempo de adoración y estuvimos cantando de Él también, dice: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. ¿Qué te parece esto como idea central de nuestra vida? Como algo que debemos recordar cada día en esta tierra. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Si pertenecemos a Él y vivimos para Él, no olvidemos estos 5 propósitos, que son los propósitos que Él diseñó para tu vida y la mía. Fui planeado para agradar a Dios. Fui hecho para la familia de Dios. Fui creado para ser como Cristo. Fui formado para servir a Dios. Y fui hecho para una misión en este mundo. Por cierto, estos son los propósitos de Dios para tu vida y la mía. Y asimismo son los propósitos de Dios para la iglesia. La iglesia también tiene estos propósitos de agradar a Dios, de formar la familia de Dios, de llegar
ayudarnos unos a otros a ser como Cristo, de buscar maneras de servir al Señor y de cumplir con la misión en este mundo. Para esto mismo existe la iglesia, y este es el sentido para nuestra vida: vivir para Él, cumpliendo con sus propósitos. Amén. Que el Señor nos bendiga y podamos vivir así. Entonces nuestra vida realmente habrá tenido sentido aquí en la tierra. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana.